Porque lo que decimos puede ser interpretado de diferentes formas. Existen varias razones de por qué sucede esto. Lo primero es un, entre comillas, error de la academia que siempre nos ha preparado para la oratoria, para la forma en que nos expresamos, que obviamente no está mal, es algo que es necesario y que nos ayuda mucho al momento de salir a un mercado laboral, al momento de hacer una negociación e incluso al momento de interrelacionarnos con otras personas, encontrar o conseguir una pareja. Lo que ha olvidado la academia es darnos cursos, clases o técnicas de escuchatoria. Y ese es un tema que vamos a manejar en otro video. Pero ahí quiero recalcar la importancia de que no solamente aprendamos a hablar, sino que aprendamos a escuchar. Cuando tenemos una comunicación entre dos personas, tenemos dos profesionales a veces tratando de hacer una negociación donde todos dos están muy preparados, tienen años de estudio y experiencia y han aprendido a hablar de una forma correcta, de una forma persuasiva. Y eso no está mal, obviamente, eso está bien. Pero, ¿qué sucede? Estas dos personas están entrenadas o han estudiado, se saben su guión, sus pitch de ventas para dar esa información a la otra persona. Las dos personas están pensando en exactamente lo mismo. ¿Cómo voy a darme información de aquí hacia allá? ¿Cuál es el mensaje que voy a dar de aquí hacia allá? Pero pocas veces nos ponemos a pensar cómo está la otra persona interpretando esa información o ese mensaje que yo le estoy dando, y ahí es donde empiezan los problemas de falta de comunicación y los problemas de los no entendimientos, sean los negocios, en los problemas entre jefes y empleados, entre compañeros, entre parejas, entre el padre y el hijo, entre los alumnos y los profesores, porque nos concentramos mucho en qué vamos a decir, que repito, no está mal, pero nos concentramos poco en saber si la persona sí está entendiendo el mensaje como necesitamos que lo entienda. Es decir, si yo digo uno, necesito que la otra persona entienda que le estoy diciendo uno, no que le estoy diciendo dos o tres. Y la academia me enseña a decir ese uno de forma, entre comillas, correcto. No quiere decir que está mal, pero no tiene en cuenta que al otro lado yo tengo personas que tienen diferentes perfiles, diferentes formas de entender las cosas y diferentes formas de crear, filtrar y dar información. Y eso es lo que nosotros olvidamos. Todos los docentes o quienes hemos sido docentes, a veces no nos ponemos a pensar que a esas personas que estamos entrenando, ellos tienen, por lo menos, existen muchas clasificaciones, pero tienen por lo menos tres perfiles, por lo menos desde la programación neurolingüística. Tenemos personas que son visuales, tenemos personas que son auditivas y tenemos personas que son kinestésicas. Y existe un cuarto que en realidad no es que exista, pero existe un lenguaje digital que no trata de hablarle a ninguno de los tres. ¿Cuál es nuestro error? Sea como docentes, sea como jefes, sea como empleados, sea como pareja, sea como sea, que tratamos de dar ese mensaje desde nuestra perspectiva. Ese es el primer error. Damos nuestro mensaje desde nuestra perspectiva. Es como si tuviéramos un lenguaje. Tratamos de hablar en un lenguaje, en un idioma que es el que nosotros entendemos y conocemos, sin ponernos a pensar que de pronto tenemos al frente personas que hablan otros dos idiomas diferentes. Es decir, de esas 50 personas, 100 personas que nos estén escuchando en una clase, en una conferencia, vamos a tener un porcentaje que habla ese mismo idioma. Si yo soy un visual y le hablo a visuales, vamos a tener otro porcentaje que quizá no entienda también. Esa es la razón por la que cuando estamos en una reunión, cuando estamos en una capacitación, cuando estamos viendo un conferencista, no todos entendemos lo mismo. Uno, tenemos esos tres perfiles. Hay quienes son visuales, hay quienes son auditivos y hay quienes son kinestésicos. Aparte de eso, siempre estamos luchando por una vocecita que tenemos en nuestra cabeza y que nos abra entre 250 a 300 palabras por minuto. Siempre. Tú que en este momento estás viendo este video, con toda seguridad tienes esa vocecita en tu cabeza diciéndote cosas. Acuérdate de esto, acuérdate de lo otro, estás triste por esto, estás feliz por esto, estás animado por esto, recuerda que mañana debes hacer esto, recuerda que en la noche debes hacer esto, recuerda que tienes que llamar a tal persona. Siempre tenemos esa vocecita, así es que no tenemos la atención total de las personas. Va cambiando de momento en momento, pero además de que cambia de momento en momento, esa información que están recibiendo, esa información que yo les estoy dando, está filtrada con eso. Todos tenemos esos tres canales como tal, es decir, todos somos auditivos, visuales y kinestésicos en un momento, pero siempre tenemos uno de estos canales que es
más claro en nosotros, que es el dominante, es decir, en el que pasamos más tiempo. A veces una persona puede ser visual, las personas visuales hablan muy rápido y mueven mucho las manos, pero esa persona que es visual puede cambiar a kinestésico el día que está triste porque tiene un familiar enfermo, porque tiene su hijo enfermo, porque perdió un familiar, porque su mascota está enferma o por otra circunstancia. Entonces esa persona que estaba visual ese día cambió a kinestésico. Y el kinestésico también puede pasar y cambiar a otras cosas, y lo mismo pasa con el auditivo. Entonces, cuando nosotros vamos a dar un mensaje, sea ese mensaje de negocio, sea un speech de ventas, sea una explicación para unos alumnos, sea una conferencia, sea una charla de jefes a empleados, sea un mensaje o algo que quiere decir el empleado a su jefe o el empleado a un compañero, debemos tener en cuenta eso. Tenemos esas tres formas de filtrar la información, tres canales, tres idiomas, que si bien se habla el mismo idioma al momento de dar la comunicación o de dar el mensaje, pero hay cosas que una persona va a entender más fácil que la otra. Y es la razón por la que cuando estábamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en la academia como tal, tenemos compañeros que a veces entienden mucho más rápido o que nos dicen yo le entiendo más fácil a este profesor y me gusta más este profesor o este docente, y nosotros también decimos me gusta más este profesor o este docente porque le entiendo más fácil, así el resto de los compañeros no le entiendan, ¿no? El compañero que tenemos al lado no lo entienda. Eso sucede precisamente por eso, porque muy posiblemente tú que dices que le entiendes a ese docente o a ese conferencista, uno, o el conferencista fue muy bueno y te supo explicar en el canal en el que tú estás, es decir, tú eres una persona visual y ese conferencista es una persona visual, entonces se van a entender mucho más fácil. O dos, es un conferencista o un docente que la verdad se les da muy poca capacitación en ese tipo de cosas, que sabe y que tiene en cuenta que tiene tres tipos de personas que van a necesitar cambiar y acomodar ese mensaje que se quiere dar a ese público o a esos alumnos o a esos clientes o a ese hijo o a esa pareja o a esos compañeros de trabajo o a esos empleados. Así es que la recomendación es, primero, aprender y saber cuál es tu canal. Para eso existen unos test, son test que generalmente nosotros hacemos cuando damos las capacitaciones, y así cada una de las personas que está en esa capacitación termina sabiendo cuál es su canal de acceso. También se les llama sistemas representacionales. El nombre no es importante, en realidad lo que es importante es que sepas que existen esos tres canales, que tú tienes los tres, pero tienes uno de esos que es más fuerte en tu forma de vivir, de pensar y de filtrar la información, y que cuando vas a dar un mensaje debes tener mucho cuidado de el mensaje que vas a dar, cómo lo vas a dar y cómo están interpretando ese mensaje que tú estás dando. Porque si nos quedamos en lo que nos enseñó la academia, que es dar un buen mensaje, porque somos unos buenos profesionales, porque tenemos un muy buen producto, muy buen servicio para ofrecer, pues está bien, damos un speech de ventas que va enfocado a uno solo de esos canales. Y si nuestro cliente o nuestro futuro cliente o nuestro prospecto tiene alguno de los otros dos canales y nosotros dimos ese mensaje convencidos de que sí nos habían entendido bien, la verdad es que vamos a perder ese cliente y vamos a perder esa oportunidad porque no supimos hacer esa calibración, que es la forma como se le llama en PNL, para saber en qué canal estaba esa persona y cuál de los tres speech de ventas tendría yo que darle, porque cuando utilizamos programación neurolingüística en las técnicas de neuroventas tenemos que tener al menos esos tres guiones, y cada uno de esos guiones debe ir apuntando a cada una de estas personas. Pero antes de saber cuál de los tres guiones vamos a utilizar, lo primero que debemos hacer es calibrar y ver en qué canal está la persona. Y para eso tenemos no solamente que saber entenderlo, sino que tenemos que saber también cuál es nuestro canal como tal, saber cambiar a esos otros canales y saber cómo nos vamos a comunicar, además de leer en la otra persona si sí está entendiendo en realidad y si le está llegando el mensaje que nosotros queremos dar. Cuando logramos eso, nos convertimos en mejores comunicadores, mejores jefes, mejores parejas, mejores conferencistas, mejores docentes, mejores vendedores, mejores compañeros de trabajo, mejores padres e incluso mejores hijos y mejores profesionales.